Hey, ¿qué tal comunidad educativa? Me es un gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Mi nombre es Jennifer Nájera Camacho y en esta ocasión vamos a continuar con el análisis de los temas educativos, así que no se despeguen, mucha atención y mucho ojo porque va a estar muy interesante. A continuación tenemos el análisis de dos textos muy buenos. El primero es del autor Briones del año 2002, se titula Metodología de la investigación cuantitativa en las ciencias sociales, es del año 2002. El segundo texto es del autor Sandoval del año 2015, se titula Métodos y técnicas de la investigación social, investigación cuantitativa. Dentro de estos dos temas vamos a estar analizando la explicación y clasificación de diseños tanto cuantitativos como cualitativos. Ahorita les voy a compartir un poquito de la pantalla para que ustedes puedan visualizar la información que les tengo y puedan también ir viendo a detalle cada uno de ellas y puedan ir tomando nota también un poco, ¿sale? Así que permito pantalla. Lo primero que tenemos es el texto de Briones que les comentaba se titula Metodología de la investigación cuantitativa en las ciencias sociales. Tenemos que los tipos de investigación cualitativa son numerosos, podemos encontrar varios, pero también tenemos que entender que estos resultan de la aplicación de uno o más criterios de clasificación, ya sea por ejemplo, el primero que tenemos es según el objetivo, es decir, según el objetivo principal que tenga esta investigación, nosotros lo podemos deducir o denominar descriptivas o explicativas. Este es el primer tipo. Después tenemos también que otro criterio va a ser el tiempo, y de acuerdo al tiempo nosotros lo vamos a denominar sincrónicas o transversales. Estas, según el tiempo durante el cual se realiza el estudio, podemos decirle sincrónicas o transversales, como ya lo había dicho, se refieren al objeto de investigación en un mismo periodo de tiempo. Después tenemos el otro criterio, el otro tipo, que son las diacrónicas o longitudinales. Este tipo, diacrónicas o longitudinales, los individuos se analizan durante un cierto tiempo, de manera más o menos continua. A este tipo pertenecen los estudios de cohortes constituidas por personas que tienen uno o más rasgos comunes, como por ejemplo nosotros los maestros podemos hacer este tipo de investigaciones ya que es para estudiantes egresados de algún nivel educativo, primaria, secundaria, los estudiantes de planteles de un mismo estudio o en varios momentos. Entonces vemos que estas diacrónicas o longitudinales a nosotros los maestros pues sí es de bastante utilidad porque pues a lo largo de nuestro trayecto lo estamos utilizando continuamente. Después tenemos otra clasificación importante de las investigaciones cuantitativas se basa en la posibilidad que tiene el investigador de controlar la variable independiente y otras situaciones del estudio, como conformar por su cuenta el grupo o los grupos que serán objeto de su estudio. De acuerdo con este criterio se distinguen los siguientes tipos generales de investigación y aquí mucho ojo porque son los que vamos a analizar a continuación. Primero tenemos, el primer tipo es experimentales, el segundo cuasi experimentales y el tercero no experimentales. El primero de ellos que vamos a ver, el primer tipo va a ser investigaciones experimentales. En esta, el investigador tiene el control de la variable independiente o variable estímulo, la cual puede hacer variar en la forma en que sea más apropiado a sus objetivos. ¿Ok? Dentro de estas investigaciones experimentales tenemos que en términos generales, las investigaciones experimentales permiten determinar, primero, el efecto de una variable independiente, llamada también causal, estímulo o tratamiento, según una variable independiente. Por ejemplo, el efecto de la autoimagen creada experimentalmente sobre el rendimiento de la solución de problemas de aprendizaje. Después tenemos los efectos diferenciales de dos o más modalidades de una variable independiente sobre otra dependiente. Por ejemplo, comparar el estudio individual con el estudio en grupo, dos modalidades de la variable estudiar sobre los niveles de aprendizaje. Y después tenemos el efecto conjunto de dos o más variables independientes sobre otra, como sería en el caso de determinar el efecto combinado de dos métodos de enseñanza con dos formas de organización del trabajo en el aula sobre el rendimiento escolar.
Entonces, todos estos parámetros nosotros tenemos que tomarlos en cuenta si queremos enfatizar nuestras investigaciones en este tipo experimental. Y a continuación les dejo 2 recomendaciones que tenemos que tomar en cuenta en el momento de realizar este tipo de investigación experimental. La primera de ellas es: la investigación debe realizarse en la medida de lo posible en la misma escuela o ambiente en el cual se pretende generalizar los resultados obtenidos de una muestra de alumnos, profesores, etc. Debe utilizarse diversos contextos educacionales, escuelas de diversos niveles socioeconómicos, etc., con las respectivas muestras experimentales cuando se desea. Por ejemplo, validar un cierto recurso institucional, una guía didáctica, un nuevo texto, un método de enseñanza diferente, etc. Entonces, estas 2 recomendaciones sí son de crucial importancia para que nosotros las tomemos en cuenta al momento de echar a andar este tipo de investigación. Después tenemos los tipos específicos más usados de la investigación experimental: diseño con un grupo experimental, un grupo de control y mediación antes y después en ambos grupos; diseño con un grupo experimental y un grupo de control con mediación solo después; y diseño de 2 grupos apareados con mediciones antes y después. Entonces nosotros podemos enfatizar o utilizar de acuerdo a lo que nosotros querramos investigar y también a lo que las características de nuestros alumnos tengan. Ahora, investigaciones cuasi experimentales. Recordemos, las anteriores fueron las experimentales, ahorita tenemos las cuasi experimentales. En ellas, los diseños en los cuales no se han podido utilizar el azar en la formación de los grupos. En esto tenemos una clara característica diferente a la que vimos en la experimental. Dentro de ellas tenemos diseño con grupo de control no equivalente y diseño de series cronológicas. Posteriormente, tenemos investigaciones no experimentales. Son aquellas en las cuales el investigador no tiene el control sobre la variable independiente, y en estas tampoco conforma a los grupos del estudio, y la variable independiente ya ha ocurrido cuando el investigador hace el estudio. Entonces, esta característica es primordial para que nosotros podamos entenderla. Después tenemos el siguiente texto que les comentaba, que es del autor Sandoval del año 2015, Métodos y técnicas de investigación social. La lista de opciones incluidas dentro de la gran familia de la llamada investigación social del corte cualitativa es muy amplia. Desde la perspectiva interpretativa, tenemos la etnografía, la etnometodología y la hermenéutica. Esta última creo que es una de las más conocidas. Desde una perspectiva explicativa, la investigación-acción y la teoría fundada. Podemos ver entonces todos estos tipos. Y por último tenemos 2 de los fundamentos teóricos más importantes de muchos de los encares cualitativos de la investigación social son el interaccionismo simbólico o sociología cognoscitiva y la fenomenología. Entonces, dentro de ellos tenemos el interaccionismo simbólico o sociología cognoscitiva, uno de los fundamentos teóricos generales de la investigación cualitativa. Después, por acá yo le dejé el nombre de algunos autores. Dice: las raíces filosóficas de esta corriente del pensamiento, según Coulon, se hallan en el pragmatismo de John Dewey, del que fueron pioneros Charles Pearson y William James. Estos nombres les pueden ser también de utilidades para ir comprendiendo un poquito más acerca de esta noción. La fenomenología, otro gran pilar conceptual de la investigación social de tipo cualitativo. Los fenomenólogos dicen: Olstein y Gubriant tratan de describir la experiencia sin acudir a explicaciones causales. Para el efecto, es orientador el trabajo de Enker, quien describió lo que él llamó la estructura del mundo de la vida, focalizándolo sobre la experiencia vivida. Entonces, estos autores, les repito, les pueden ser de gran utilidad para que ustedes puedan entender un poquito más de cada uno de los términos y de cada uno de los tipos de este modelo cualitativo. Entonces, por ahora ha sido todo. Yo me voy a despedir de ustedes. Por allí les voy a dejar el link de los archivos. También les voy a dejar las diapositivas para que ustedes puedan checarlos por si desean leer un poco más a profundidad estos textos. La verdad se los recomiendo mucho para poder entender un poco más de estos tipos de diseños de investigación, tanto cualitativa como cuantitativa, para que en los próximos trabajos nosotros podamos entender sus características y emplearlos adecuadamente. Se despide de ustedes su amiga Jennifer. Fue un gusto como siempre.
siempre, espero que se encuentren muy bien y recuerden que solo siendo conscientes podemos dar educación. Hasta la próxima.